Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Landriel. Yo soy colaboradora en la Cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. En esta serie de charlas que los docentes estamos tratando de aportar para que ustedes tengan material de estudio accesible. El tema que nos convoca es crédito público, una de las unidades de la parte del programa de las finanzas públicas, para ubicarlos más o menos en qué tema estamos. La clase anterior, la doctora Saccone les explicó recursos públicos o ingresos públicos y les contó que una de las formas de los recursos, una de las formas que tiene el Estado para obtener recursos es justamente este controvertido crédito público. Es un recurso, ahora vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar por qué se entiende por crédito público. ¿Qué es crédito en definitiva? Crédito es una aptitud de la cual goza o no un Estado. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con su comportamiento, cómo se ha comportado ese Estado a lo largo de su historia en cuanto a el cumplimiento de sus obligaciones, de las obligaciones que ha asumido. El comportamiento a lo largo de la historia es lo que le da a un Estado crédito o no. No solamente este crédito, no solamente basado en si cumplió en término o no con las obligaciones, sino que tienen que ver varios aspectos en esta temática. Patrimonialmente un Estado puede ser poderoso, pero incumplidor. Entonces, ¿qué es crédito público en definitiva? Es la aptitud que tiene un Estado, la aptitud jurídica, económica, patrimonial, moral. ¿Por qué moral? Porque en definitiva el cumplir o no cumplir una obligación asumida tiene que ver con justamente eso, ¿no? Con cómo se comporta una persona, en este caso un Estado, frente a sus obligaciones. ¿Sí? Y tiene muchas consecuencias, casi siempre nefastas para los distintos estados, como vamos a ir viendo a lo largo en el desarrollo de esta clase, pero sepan ustedes que en principio crédito público es una aptitud de la cual goza un Estado, ¿sí? Por esto que les conté, por cómo fue su comportamiento frente a las obligaciones que ha asumido a lo largo del tiempo, ¿sí? Y además, basado en esa confianza de la cual uno mismo, ¿no? El Estado mismo es el que muestra o el que demuestra cómo se comporta, y además la fe que puede llegar a tener quien presta en que ese Estado les va a devolver el monto que ha desembolsado. Eso es crédito público, ¿sí? Es una aptitud. Ahora, ¿de qué deriva el crédito público o en qué se deriva? Una vez que existe una operación puntual de crédito en el empréstito público, ¿sí? El empréstito público es aquella operación puntual respecto del crédito público, ¿sí? Es la operación de empréstito o de préstamo, puntual, que vamos a ver que hay un montón de formas en que un Estado puede endeudarse. Eso, a su vez, ¿en qué deriva? El empréstito, cuando es a mediano o largo plazo, en deuda pública. ¿A qué se compromete un Estado cuando toma deuda o toma un préstamo? A devolver lo que le prestaron más un interés, ¿sí? Por esa razón estamos, cuando en la clase de recursos vimos las clasificaciones, la doctora Saccone explicaba que crédito público a veces mucha doctrina cuestiona el crédito público realmente como un recurso. ¿Qué les parece? ¿Es un recurso el crédito público? ¿Es realmente un recurso o no? Por supuesto, lo estamos viendo en este tema, en recursos públicos. La doctrina ya no discute que sí es un recurso público.
un recurso al que no debería acudirse en forma permanente. Cuando vimos clasificaciones de recursos dentro de los efectivos y no efectivos, ¿se acuerdan? Bueno, acá hay un ingreso. ¿Por qué se cuestiona el crédito público como un recurso realmente? Porque el mismo monto o el mismo importe del préstamo que se vaya a tomar aumenta a su vez el pasivo que tiene el Estado, ¿sí? Entonces, por un lado es un ingreso y por otro lado es un compromiso que el Estado asume y que va a tener que cumplir, y además va a tener que asignarle recursos futuros a ese recurso que tiene hoy, ¿sí? Porque asume el pago de la amortización del capital más un interés. Por eso las finanzas clásicas directamente ni lo ponían como recurso, y en todo caso se acudía al crédito público en situaciones extraordinarias, ¿sí? Nosotros en realidad lo ideal sería acudir a este recurso que es el crédito público o el empréstito de forma no habitual, digamos, que no sea moneda corriente acudir al crédito público, porque ya vemos que tiene muchas consecuencias, ¿sí? En la historia de nuestro país viene luchando por generaciones, por muchos años, con esta pesada espada que es asumir los compromisos y tratar de cumplir en la medida de lo que se puede con el pago del servicio de la deuda, que saben ustedes que es uno de los componentes dentro del presupuesto que más asignaciones se lleva, ¿sí? Bien, entonces esa es la discusión respecto de si es un recurso o no es un recurso. Las finanzas modernas ya no discuten que sí es un recurso, incluso hasta hay doctrinarios que opinan que ni siquiera tiene que ser sí o sí extraordinario. Lo ideal sería, en principio, como en la vida, en el crédito privado también, o el endeudamiento privado también, no tomar este empréstito o esta forma de recursos en forma habitual y para solventar gastos corrientes, ¿sí? Gastos del día a día, por ejemplo, gastos de sueldo, gastos de compras de insumos. Lo ideal, les repito, sería tomar crédito público, o sea, que el Estado se endeude, pero para hacer obras o para lo que se conoce como gastos de inversión. O sea, las finanzas en principio clásicas aceptaban esta forma de recursos, pero siempre que se aplicara a financiar obras. ¿Por qué? O a gastos de inversión. Porque esos gastos que hoy son vistos como un gasto, en realidad no lo son tal. Todo aquello que se invierte en obra pública va a ser recurso futuro, ¿sí? Por eso invertir o tomar un préstamo para financiar una obra pública no está del todo mal, ¿sí? De hecho, sería lo ideal solo endeudarse para financiar obra pública, para financiar determinadas, desarrollar determinadas actividades o determinadas zonas, porque es poner dinero hoy que el Estado por ahí no tiene los recursos suficientes, poner dinero que venga de otro lado en algo que en definitiva después va a generar renta y quizá haga que ese préstamo se pague solo, ¿sí? Eso sería el ideal. En nuestro país no es lo que sucede habitualmente. Bueno, vamos a avanzar un poco. ¿Cuál es el régimen jurídico de la deuda pública? O sea, ¿cómo está conformado? ¿Cuáles son los elementos del empréstito? Bueno, por un lado tenemos tenemos la parte subjetiva y objetiva, ¿no? Como en todo este tipo de descripciones. En sujeto siempre vamos a tener, por un lado, el sujeto pasivo, quien va a ser el Estado
en este caso el Estado deudor, va a ser el sujeto pasivo, y el sujeto activo va a ser el tomador, el portador legítimo de ese crédito público, o sea, de esa persona que va a prestar, ¿sí? Y va a tomar, y va a ser el sujeto activo del empréstito o de la deuda, ¿no? ¿Cuál es el objeto? O sea, ¿cuál va a ser la parte objetiva de esa relación jurídica? Bueno, el pago del capital más un interés, ¿sí? El objeto de esa relación de deuda pública va a ser, por un lado, el Estado que va a tener que pagar la obligación que asumió. Por otro lado, por eso el sujeto activo es el portador legítimo, porque es quien va a tener todas las defensas para poder hacerse de su crédito, en principio. ¿Cuáles son las normas constitucionales que están involucrados en crédito público? Bueno, vimos el artículo 4 de la Constitución Nacional, es el artículo regente en todo lo que tenga que ver con ingresos, ¿sí? Porque es incluso con las potestades tributarias también. El artículo 4 de la Constitución es muy importante porque es el que dice de dónde va a obtener los recursos la nación, cómo se va a financiar la nación. Dentro de, creo que es la última oración del artículo 4, define que una de las formas de tomar o de tomar recursos, de obtener recursos del Estado, es el crédito público, ¿sí? Es el crédito de la nación y también indica el artículo 4 cuáles son las razones por las cuales el Estado puede tomar deuda. Dice, por urgencias de la nación y por empresas de utilidad nacional. Veamos que ya tenemos ahí como el primer límite, que es el que marca la Constitución, ¿sí? Constitución Nacional, artículo 4. Empresas de utilidad nacional o urgencias de la nación. Ahí nos está indicando en qué casos el Estado va a poder tomar deuda, ¿sí? O debería tomar deuda. Otro artículo de la Constitución relacionado con crédito público es el artículo 75, ¿sí? Porque es una atribución exclusiva del Congreso la toma de deuda pública, o sea, es solamente el Congreso de la Nación quien toma deuda, o sea, toma deuda como en forma de crédito, ¿no? O al revés, toma crédito en forma de deuda, se transforma en endeudamiento, y es el que arregla esa deuda. Solo el Congreso, dice el artículo 75, inciso 4, puede tomar deuda, y el artículo 7 también el inciso 7 del artículo 75, que nos indica que también es exclusivo del Congreso el arreglar la deuda de la nación, ¿sí? ¿Qué hay respecto de las provincias? Las provincias también pueden tomar deuda, artículos 120, 123 y 125 de la Constitución Nacional. Las provincias pueden tomar deuda, pero tienen el límite de, primero tienen que, no debería contradecirse con la política de la nación, ¿sí? Con la política y cuál es la política financiera que está queriendo tomar la nación. No debería contradecir una provincia respecto de eso, pero bueno, las provincias son autónomas, todo el poder que no delegaron lo conservan. Tienen esta limitación en cuanto a que tienen que hacer conocer al Congreso si van a tomar una deuda, ¿sí? Eso respecto de la Constitución. ¿Cuál es el régimen jurídico del crédito público? O sea, ¿en dónde vamos a encontrar toda la normativa relativa a crédito público? En la ley 24.156. Y acá vamos a, la ley que siempre es la forma operativa de llevar adelante lo que la Constitución dice, ¿no? Es cómo se reguló el crédito público. En este caso, la ley 24.156 no solamente regula el crédito público, ya lo vimos varias veces en otros temas, vimos que también está el presupuesto, está en esta ley, los órganos de control también están en esta ley, ¿sí? Órganos de control interno y externo,
De hecho, bueno, es otro tema que no me voy a meter ahora para no robar tiempo a esta temática que es tan compleja. Bueno, acá tenemos la primera ampliación, digamos. Dijimos que supuestamente la nación puede tomar deuda solamente para cuestiones de urgencias y de emergencia de la nación, y la ley 2456, regulando este artículo 4, nos dice que no solamente va a poder ser para estas cosas, también para, dice el artículo, para refinanciar pasivos, ¿sí? O sea, el artículo 56 de la ley es el que da el concepto, o sea, qué se entiende por crédito público, es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse y para atender a cuestiones de evidente urgencia o necesidad nacional, reestructurar y reorganizarse para refinanciar sus pasivos, incluidos los intereses. Entonces, fíjense cómo ya en la reglamentación del artículo, o sea, la ley 2456, ya está ampliando que puede tomar deuda para refinanciar deuda, hecho que en Argentina ha ocurrido una y otra vez a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué límite pone la ley 2456? Y este límite es importante en el artículo 56. Prohíbe al Estado Nacional tomar deuda para financiar gastos operativos. Esto que yo les decía, que en principio, si se toma deuda, si el país va a tomar y va a endeudarse, que no sea para financiar gastos operativos, ¿sí? Gastos del día a día, no debería el Estado tomar deuda para pagar esos gastos. No estaría bien porque no es lo que se busca, no es esos gastos públicos que son operativos se tienen que cubrir con ingresos operativos, sería lo ideal en este caso, por ahí un impuesto y demás, ¿no? Como ya después más adelante en otros capítulos vamos a ver impuestos, pero algo en recursos ya vimos. Una de las formas de obtener recursos son los impuestos, la más conocida. Bueno, ya vemos entonces acá cómo el artículo 56 amplía un poco cuáles son las posibilidades que tiene el Estado o por qué razones el Estado puede endeudarse. El artículo 57 de la ley 2456 nos va a contar cuáles son esas formas, o sea, de qué forma el Estado puede tomar estos empréstitos. ¿Cuál es la forma jurídica que va a tomar el empréstito? Bueno, y acá tenemos distintas formas, igualmente después por ahí lo ampliamos un poquito más, pero las formas más conocidas, la emisión de bonos, títulos, valores, puede emitir también letra de tesorería, que vamos a ver que tiene una característica especial, las letras del tesoro, puede hacer convenios con organismos internacionales, puede salir a licitación pública. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar más adelante un poco de cuáles son las formas que el Estado, mediante las cuales el Estado se puede endeudar o puede tomar deudas. Bueno, también, y es algo que acá en Argentina ha pasado, puede tomar deuda pública el Estado o puede tomar un empréstito siendo garante o aval, ¿sí? Más de uno de ustedes sabrá que nosotros, como el Estado argentino, en uno de los tantos préstamos que tomó, fue garante de deudas privadas, ¿no? En la época del proceso. Bueno, ahora, con lo que llevamos visto hasta ahora, si les dije o les conté que constitucionalmente solo el Congreso de la Nación puede y es el único que tiene, en principio, atribuciones para tomar deuda, ¿por qué creen que en las últimas, y fue bastante notorio, que en las últimas negociaciones e incluso la toma de deuda del anterior gobierno, no sé si ustedes se acuerdan
quienes iban a discutir y a negociar para que nos presten dinero, en este caso el Fondo Monetario Internacional. Si yo les dije que solamente el Congreso puede tomar deuda, ¿por qué razón es el Poder Ejecutivo el que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la razón es el famoso artículo 60 de la Ley 2456, el cuestionado artículo 60, que si bien hasta el 60, el 56, el 57 indica cuál es el procedimiento y marca cuál es el procedimiento para que el Estado pueda endeudarse, el artículo 60 también, que es el que tiene que haber una ley, esa ley tiene que ser previa a la toma de la deuda, que es el artículo 60 el que habla de la ley, ¿no? Y te indica todas cómo tiene que ser esa ley. Tiene que ser una ley votada por el Congreso, que si no es una ley especial tiene que estar prevista en la ley de presupuesto, y tiene que tener todo el detalle de la deuda, con quién se toma, si es que es un mutuo, por ejemplo, cuál es el monto que se va a tomar, o sea, en qué monto el Estado se va a endeudar, cuál es el plazo de amortización, cuál es el interés que se va a tratar de negociar, bueno, todos los detalles y, bueno, por supuesto, la forma de pago, ¿no? Los plazos. Todo ese detalle tiene que estar siempre en una ley del Congreso o prevista en el presupuesto nacional. ¿Qué pasa? Una y otra vez eso vemos que no sucede y que es el Poder Ejecutivo el que va a discutir y a renegociar las deudas siempre. ¿Por qué pasa esto? Por el artículo 60, el mismo artículo que nos dice y nos indica cómo tiene que ser la ley para tomar un empréstito, también nos muestra cuál es la excepción. La excepción es que en aquellas deudas que el Estado, o en aquellos empréstitos en donde el Estado actúa dentro de algún organismo del cual forme parte, un organismo financiero del cual Argentina forme parte en este caso, en ese caso no puede el Poder Ejecutivo, o sea, no es necesario que pase por el Congreso de la Nación, ¿sí? Ese endeudamiento por esta ley 2456, artículo 60, es el Poder Ejecutivo quien puede directamente tomarlo. ¿Por qué? Porque el Estado forma parte de ese organismo financiero, siempre y cuando esta excepción, siempre y cuando ese empréstito se tome con un organismo financiero del cual la nación sea parte. La nación siempre es parte cuando se trata de entidades internacionales, siempre es parte por una ley, ¿sí? En este caso es un decreto ley, pero bueno. Entonces, siempre que el Estado argentino negocie o tome una deuda con un organismo financiero internacional, en ese caso entonces no será obligatorio que ese préstamo pase por el Congreso de la Nación. Por esa razón, este último empréstito que tomó la Argentina, que nos tiene tan complicados, no se discutió en el Congreso. O sea, es un empréstito que negoció directamente el Ministerio de Hacienda, ¿no? El Poder Ejecutivo. Bueno, les dejo ahí picando este artículo para que ustedes los charlen con sus docentes, a ver qué opinan, se puede hacer un debate respecto de esto, ¿es constitucional, no es constitucional? ¿Qué dice la Constitución? Si la Constitución dice que tiene que haber una ley, ¿por qué razón semejante empréstito no tuvo una ley en el medio? Bueno, vamos ahora a ver un poco cuál es la discusión que tiene o que se da o que se dio respecto de cuál es la naturaleza jurídica del empréstito. ¿Qué les parece a ustedes? El empréstito público es un contrato. Hay doctrinarios, la doctrina está totalmente dividida por un lado y por el otro. Hay parte de la doctrina que opina, muy importante, que opina que el empréstito es un contrato, y hay
parte de la doctrina que opina que el empréstito es un acto de soberanía, ¿sí? Es un acto propio del gobierno, en este caso de los estados, como parte de su soberanía, ¿sí? Casi como la emisión de moneda. Bueno, acá hay distintas los que creen que es un contrato, está muy abierto porque ¿qué es un contrato de derecho privado? ¿Es un contrato de derecho público? ¿A ustedes les parece que un empréstito es similar o es asimilable o es semejante o se puede asemejar a un contrato de derecho privado? ¿Qué caracteriza un contrato de derecho privado? ¿Hay igualdad entre las partes? Ambas partes pueden decidir cuáles son las particularidades de ese contrato, hay una aceptación. Bueno, esa parte de la doctrina que opina que es un contrato no está actualmente no tiene muchos adeptos. Si no es un contrato de derecho privado, es un contrato de derecho público, pero es un contrato al fin porque hay un acuerdo de voluntades. Bueno, también es discutible. Acá en general es el propio Estado siempre el que impone las condiciones, y fíjense que una y otra vez las cambia, ¿sí? Cuando ustedes tienen o las personas que adquirieron títulos públicos, el Estado todo el tiempo le refinancia la deuda, les cambia las condiciones. Bueno, acá van a haber varios fallos que les dejé abajo del PowerPoint, que les voy a dejar como material. Les cité algunos fallos para que ustedes vean cómo el Estado una y otra vez cambia las condiciones del crédito. Un acto de soberanía como por ejemplo asimilable a un impuesto, el acto de soberanía tiene que ver con el poder de imperio, ¿no?, que tiene el Estado. El Estado me puede imponer que yo suscriba un título o un bono. ¿Hay una obligación? ¿El Estado te puede obligar? Bueno, vamos a ver que hay un tipo de empréstito que sí, pero está justamente discutida la naturaleza jurídica de ese empréstito, que es el empréstito forzoso. Pero bueno, esas son como las discusiones respecto de la naturaleza jurídica. ¿Es un contrato? Si es un contrato, ¿es de derecho privado o de derecho público? Si es un acto de soberanía, ¿por qué razón la doctrina Drago porque ese autor es el adepto más conocido de esta doctrina, en donde él dice que es un contrato no es un contrato, es un acto de soberanía, tanto como el de la emisión de moneda, por ejemplo, y que no se asemeja a ninguna otra forma. O sea, es como una forma única de obligaciones, ¿sí?, que no asimilable a ninguna otra, según Drago, en donde tiene características muy especiales. El Estado siempre, como les comento, al momento de tomar la deuda es el que emite o el que dispone cuáles son, salvo, bueno, las que se toman con organismos internacionales, que ahí parecería así que es un contrato, ¿no? Pero en cuanto a la forma clásica o antigua de tomar deuda, como con un contrato o un mutuo, bueno, el Estado no puede nunca, según esta doctrina, o el crédito público, el empréstito no podría asimilarse nunca a ninguna otra categoría de cosas, digamos, es como especial, tiene caracteres especiales. El prestamista adelanta el dinero al Estado, pero en una forma también que no es la forma ordinaria de los contratos de mutuo, ¿sí? En los contratos de mutuo, que es el contrato clásico de préstamo de dinero, siempre se discuten cuáles son las condiciones, cuál es el plazo de pago, cuál es la tasa de interés que me van a aplicar. Bueno, no son caracteres que se distingan en el crédito público, ¿sí? No es por ahí, digamos, no es un contrato de derecho privado seguro. En la mayoría de la doctrina actual opina que es un contrato, pero es un contrato de derecho público, ¿sí?, en las formas normales del crédito público, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado en definitiva no obliga a nadie
a tomar ese crédito. Vamos a ver que después, de todos modos, esta forma normal, que por ejemplo podría llegar a ser un bono o un título, deja de tener esta naturaleza cuando, por ejemplo, el Estado utiliza los bonos o los títulos públicos para, por ejemplo, pagar a sus proveedores. O para, no sé, tenés un juicio con el Estado y te pagan con bonos. Bueno, en ese caso yo no acepté, o sea, yo no... ¿Cuál es el acto de aceptación? El acto de ir y comprar el bono. Bueno, acá en este caso no hay ninguna aceptación. Me pagaron con bono, no me quedó otra porque aceptás el bono o nada. Entonces, bueno, vieron que tiene muchos ribetes. Entonces, por ahí no es tan tajante cuál es la naturaleza en definitiva, porque son muchas las formas de crédito, de empréstitos que puede llegar a tener el crédito público. Entonces, bueno, va a depender de justamente de cuál es el motivo por el cual el tenedor, ¿no? Detenta ese título. Bueno, tienen varias, vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Vamos rapidito, trato de ir a la clasificación. La clasificación que tiene la deuda pública más conocida es la clasificación y la que más utilidad tiene, es clasificar las deudas en interna y externa. Esa clasificación tiene varias aristas, ¿no? Por un lado, en su fase económica o en su aspecto económico, es interna la deuda cuando, en principio tenemos dos momentos, ¿no? Cuando se toma la deuda, o sea, cuando el Estado suscribe, perdón, el que presta la plata suscribe ese préstamo, en ese momento, ¿de dónde obtiene, al momento de la emisión de la deuda, de dónde obtiene el Estado los recursos? ¿Del mercado interno o del mercado externo? O sea, ¿es de afuera que vienen fondos o son fondos de la economía, son recursos, dinero de la propia economía del país? Entonces, bueno, va a ser interno cuando el recurso o el dinero provenga de el interior, o sea, dentro de los nacionales, o sea, dentro del territorio de la nación, y va a ser externo cuando ese dinero venga de economías foráneas, ¿sí? Eso en cuanto al momento de la emisión, en la fase económica. Al momento del pago también tiene implicancias si es interno o externo. ¿Por qué? Porque si es interno, ese préstamo que el Estado en el momento de la devolución va a pagar se va a quedar en la economía nacional. Y si es externo, van a ser remesas que Argentina va a tener que sacar del país, ¿sí? Es dinero que va a tener que salir del territorio del país, con lo cual son divisas con las que va a tener que contar para sacar el dinero del país. Eso tiene consecuencias, ¿no? Es dinero que sale de la economía y se va a economías foráneas. Eso en cuanto a la fase económica. En cuanto a la fase jurídica, ¿cuál es el aspecto jurídico de que la deuda sea interna o externa? Bueno, si es interna, la deuda que se toma acá en el país se aplica en las leyes locales y la jurisdicción también es local. O sea, los tribunales para cualquier litigio que se tenga que afrontar van a ser los tribunales nacionales. Si es externa, sabemos nosotros las consecuencias que tuvo para el país la prórroga de jurisdicción, que se dio varias veces en varios empréstitos. Cuando la nación toma una deuda externa, por lo general, en las formas que se está dando últimamente, quizá no con fondos internacionales, bueno, con distintos organismos, el aspecto jurídico, la consecuencia jurídica es de tomar una deuda en el exterior, es que se van a aplicar las leyes foráneas y la jurisdicción van a ser tribunales, por ejemplo, de Nueva York, de Suiza, de Londres, ¿sí? De otros países que no es Argentina. Bueno, y eso ya tenemos la consecuencia de lo que nos pasó en la renegociación fallida, que todavía no hay resolución respecto de eso, en donde el juez interviniente es el juez de Nueva York, ¿no? El juez Griesa. Bueno, en cuanto al tiempo,
¿Cuál es la clasificación? Bueno, consolidado flotante, van a ver que hay términos que ya casi no se usan o que se fueron dejando de usar. Consolidado y flotante, se llama flotante la deuda a corto plazo, la deuda consolidada es la deuda a largo plazo, que es el término, que es la clasificación más normal ahora, deuda a mediano, a largo y a corto plazo. A mediano plazo son más o menos la deuda de 10 años, a corto plazo en general son las deudas, lo que se toma y lo que se conoce como letras del tesoro, letras de tesorería, que no llegan a ser endeudamiento en definitiva, porque siempre se van a tener que pagar dentro del año presupuestario. Entonces, todo lo que se emita para cubrir deficiencias estacionales de caja, que esas son las letras del tesoro, las famosas, bueno, ahora estamos nosotros con un montón de letras que vieron todo lo que nos está pasando, son estas letras a corto plazo, en que el Estado las emite para cubrir deficiencias estacionales y las paga en principio antes de finalizar el ejercicio presupuestario. Las deudas a largo plazo son las deudas que son más de 10 años y hasta 30 años por lo general, pero Argentina siempre innova con todo. Recuerdan que tomamos un empréstito a 100 años, no hace mucho. Bueno, deuda perpetua y redimible es otra clasificación. La deuda perpetua es aquella que, ya les digo que no se usa, pero es la que solo se compromete una nación a pagar un interés, o sea, nunca termina de amortizar la deuda porque así se contrae, nunca paga la parte de capital, sino que paga en forma permanente y para siempre los intereses. La deuda redimible, bueno, el Estado se obliga al reembolso del capital, por supuesto, y los intereses, con variantes en los plazos de amortización. Bueno, estas clasificaciones ya casi se dejaron de usar. Ahora las más comunes o las que se utilizan y las que tienen realmente utilidad al momento de definir algunas cosas son las deudas interna y externa y la deuda a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿qué principios están involucrados, qué principios constitucionales están involucrados en todo lo que tenga que ver con la deuda pública? Bueno, el principio de legalidad, como vimos, tiene que haber una ley del Congreso, en principio. Tiene que haber una ley de Congreso cada vez que el Estado va a tomar deuda, ¿sí? O negociar la deuda. En esa ley de Congreso tiene que estar el detalle de toda la emisión, de cómo se va a emitir, de cuánto se va a emitir, cuál es el plazo de amortización del capital, cómo se van a pagar los intereses y a qué tasa. Bueno, todo eso tiene que estar escrito en la ley especial o dentro de la ley que se sancione para el ejercicio presupuestario dentro de la ley de presupuesto. ¿Qué otro principio está involucrado? El principio de igualdad. ¿Cuándo se vio, igualdad de trato para los acreedores, ¿no es cierto? ¿Cuándo se vio de la forma más ejemplificativa para ustedes de este principio aplicado? Bueno, en la renegociación que se hizo en 2002 de la deuda, ahí hubo un trato diferenciado según el tipo de deudor, ¿sí? No sé si se acuerdan o si alguno conoce un poco esto que no está tan desactualizado y de hecho todavía tiene consecuencias que estamos sin resolver la nación, que fue esto de tratar a los nacionales, o sea, los que estaban, los que habían prestado y eran nacionales, a ellos se les especificó la deuda. Al organismo internacional, que en este caso era el Fondo Monetario Internacional, se le hizo un pago total y a los acreedores extranjeros se les hizo una quita muy importante y bueno, se les pagó o no, porque no todos terminaron de aceptar, pero la propuesta que se había hecho para renegociar esa deuda respecto de los acreedores extranjeros era una quita importantísima y bueno, un plazo para pagar. Acá se trató de distintas, o sea, se discriminó según el tipo de acreedor. Ese es el principio de igualdad en materia de renegociación de deuda pública. Bueno, la seguridad jurídica, por supuesto, otro principio constitucional.
Les voy a contar rapidito las formas normales, dijimos, son estas de a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, a través de emisión de títulos, bonos, en forma de que el Estado sea garante. Bueno, todas esas formas comunes, la descripción la van a tener en el artículo 57. Vamos a lo que se conoce como préstamos anómalos. ¿Qué son los préstamos anómalos o los empréstitos anómalos? Cuando en realidad no tienen la naturaleza de un préstamo. ¿Por qué? Porque hay coacción del Estado. Entonces, si hay coacción, no hay una voluntad de asistir al Estado digamos, en financiarlo. Se conoce como préstamos o formas anómalas de endeudarse, el empréstito forzoso, que es el Estado obliga a los ciudadanos en función de su capacidad contributiva a tomar deuda, o sea, obliga a prestarle al Estado supuestamente con el pago de un interés. Bueno, acá vamos a tener, ustedes van a leer el fallo Horvath de esta temática en especial. Se utilizó esta forma de empréstito en el gobierno de Alfonsín, si no me equivoco, creo que en el año 82, 83, no, en el 83. Lo que se buscó es, bueno, financiación, por supuesto, son formas que no son habituales, el Estado estaba en emergencia y tuvo que tomar deuda de esta forma. Bueno, se dice que el empréstito forzoso no llega a reunir las características de un empréstito, sino más bien reúne las características de un impuesto. Bueno, después cuando lean el fallo Horvath, tranquilos, van a ver que se hace todo un desarrollo respecto de qué es el empréstito forzoso, de cuál es la naturaleza. En definitiva, la Corte dice, en realidad esto no es un préstamo, fue un impuesto, porque lo que no se había previsto en aquella ley que creó el empréstito forzoso fue la inflación, ¿sí? Se había previsto la devolución y demás con un interés, pero no se previó la inflación. Bueno, voy a tener que dejarlo de lado porque ya me excedí en el tiempo, que se los dejo para ustedes cuáles son las formas de colocación, ¿sí? Colocación por suscripción pública, a través de bolsas, colocación por banqueros. Los banqueros en general son los intermediarios, así como los agentes de bolsa, si es que se decide emitir los títulos y comercializarlos a través de la bolsa, ¿no? Son distintas formas de que el Estado, al emitir la deuda, accede al dinero a través de los bancos, a través de la licitación pública. ¿Cuál es la forma o de la suscripción pública también? Que tiene que haber una publicidad. No sé si alguien se acuerda cuando salió que se publicitaba muy seguido las acciones de YPF. Bueno, para tomar deuda. Bueno, no llego a dar toda la parte de garantías, eso se los dejo a ustedes. Bueno, el repudio de deuda tampoco llego porque se me fue el tiempo. Pero bueno, quiero decirles que el Estado argentino, en realidad a muchos estados les cuesta a veces asumir los compromisos o las obligaciones que toman gobiernos por ahí que no son del todo constitucionales. Pero bueno, yo les recomiendo que lean, si tienen tiempo, para ampliar un poco de cómo, de dónde viene toda la estado de situación de Argentina. Bueno, lean el fallo Olmos. En realidad es un fallo de primera instancia, pero hay todo un desarrollo a través de una investigación, que Olmos era un periodista. Bueno, se los dejo para que lo vean y les dejo el PowerPoint y bueno, lamentablemente no llego con el tiempo. Espero hayan entendido un poco el tema y lo van a terminar de desarrollar con sus docentes. Bueno, les agradezco mucho. Hasta luego, nos estamos viendo en las clases.